Buenas titeros, y esta noticia parece ya el fin del formato físico, porque si empieza una compañía, las demás siguen la misma línea. Dice así el blog de PlayStation: la producción del disco físico finalizará en enero de 2028 para los nuevos juegos que se lanzarán en las consolas de PlayStation. En respuesta a las tendencias cambiantes en las preferencias de los consumidores, se lanzarán nuevos juegos en PlayStation Store y en los minoristas únicamente en formato físico. A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general continúan alejándose de los discos físicos hacia lo digital, la producción de discos de juegos físicos para todos los juegos nuevos que se lancen en las consolas de PlayStation se suspenderá a partir de enero de 2028. A partir de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en los minoristas únicamente en formatos digitales. Esta transición no tiene impacto en los juegos que ya lanzaron o se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico. Esta es una dirección natural que Sony Interactive Entertainment se adapta a las tendencias de los consumidores, ya que las preferencias general por los medios digitales supera significativamente a los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en la que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar juegos hoy en día. Continuamos prefiriendo nuestros recursos para impulsar la innovación en cómo los jugadores pueden acceder a los juegos y brindar opciones sobre donde los jugadores prefieren comprar juegos nuevos, ya sea en minoristas o en PlayStation Store. Seguimos comprometidos en brindar una experiencia de juego de clase mundial a nuestros fanáticos y les agradecemos su continuo apoyo. Bueno, pues esta tendencia ha empezado básicamente Rockstar, ¿vale? Con lo del GTA, no sacándolo en disco físico y tampoco diciéndolo porque es un rumor lo de que iba a salir en formato físico y al final pues ese rumor dijeron que no va a salir en formato físico y bueno, ha empezado él, ahora lo ha seguido Sony y ya está. Y por si lo veis aquí, el de Sony tiene pronombres, ¿vale? Este director. Dice Pirate Nation: ahora está claro que tras anunciar el fin de los discos físicos de juegos en 2028, Sony quiere un futuro completamente digital, donde no posees lo que compras, solo alquilas una licencia que pueden quitarte cuando quieran. Hace unos días, Sony eliminó cientos de películas de las cuentas de las personas a pesar de que había pagado por ellas. Esto es lo que les pasará un día a tus juegos. Eliminarán lo que quieran. Por supuesto, no espero que los juegos se vuelvan más baratos, aunque ahorrarán dinero al no producir ya discos, carcasas, materiales impresos o envíos de copias físicas. Cobrarán lo mismo o más. Esto es el futuro que quieren, uno en el que no posees nada y estés feliz. Los juegos físicos pronto se convertirán en cosas del pasado. Guarda todos tus juegos físicos, no los vendas. Podrían convertirse en verdaderos tesoros algún día. Pues esto es básicamente que no tendrás nada y serás feliz, que es lo que dice la Agenda 2030 con sus cositas y no te saldrán más baratos los juegos, como dice aquí Pirate Nation, porque básicamente estas compañías gastan mucho dinero en tonterías del wokismo y gilipolleces varias, básicamente para que luego les den dinero de otros lados, que básicamente luego es una porquería en todo, en cómo hacen el juego y en todo, y más PlayStation. Luego dice Pirate Nation también: Sony también ha anunciado oficialmente que la Play Store en PlayStation 3 y PC Vita se cerrarán de forma permanente en fases. Una vez que la tienda cierre, no podrás comprar más juegos, DLCs ni otro contenido digital en estos sistemas. Sony dice que aún podrás descargar contenido comprado previamente durante el futuro previsible, pero no se ha dado garantía de que esto sea permanente.
PS3, México, Honduras, Nicaragua. La tienda cerrará a partir de agosto de 2026. Otros países adicionales de América Latina y Oriente Medio a finales de 2026. Todas las regiones restantes en julio de 2027. PS Vita, la Play Store, cerrará a nivel global en julio de 2027. Sony dice que las decisiones se debe que la PlayStation Store se está moviendo hacia sistemas modernos de comercio de pagos que la PS3 y la PS Vita ya no pueden soportar, y porque quiere enfocar recursos en plataformas más nuevas de PlayStation. Pues bueno, pues aquí otra medida básicamente para no tener ya juegos en lo que viene siendo la cuenta tuya. Dicen que sí, pero con esta gente ya a saber pues tus juegos comprados que tenías en la PS3 o en la PS Vita. Y básicamente también muchas tiendas que no son oficiales, ¿vale? Utilizan en medida estas tiendas, así que creo yo que también cerrarán esas tiendas. Bueno, vamos a Game España, que esto ha salido hace nada, ¿vale? Y dice así: en relación a las últimas noticias, se acabó nuestro silencio. Gamers unidos. Dice: amantes de los videojuegos, es el momento de defender lo que nos importa. Las últimas decisiones que estamos viendo en la industria nos preocupan profundamente porque afectan a todos los que entendemos los videojuegos como algo más que un archivo descargable. Desde que surgieron los primeros juegos digitales, hemos escuchado una y otra vez que los juegos físicos van a desaparecer. Sin embargo, ha sido el apoyo constante de la comunidad al formato físico lo que ha permitido que siga formando parte de nuestra forma de disfrutar los videojuegos. Cada vez que desaparece una edición física, perdemos la libertad de disfrutar con nuestra afición tal y como queremos. La posibilidad de prestar un juego a un amigo, de revenderlo, de coleccionarlo, de conservarlo o simplemente de elegir dónde y cómo lo compramos, sin monopolios. En Game llevamos 40 años defendiendo el formato físico. Porque sabemos que para millones de jugadores no es solo una caja en una estantería, son recuerdos coleccionables, ediciones especiales, historias de videojuegos y sobre todo derechos como consumidores. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Queremos hacer creer que esto es una evolución natural, pero nosotros creemos que el futuro no debería construirse eliminando opciones, sino ampliándolas. Digital y físico pueden convivir. De hecho, llevan años haciéndolo. Somos conscientes de que el formato digital ha llevado para quedarse. Pero no queremos un modelo impuesto de forma unilateral, sino uno que garantice nuestros derechos como jugadores y nuestra libertad para elegir. Por eso vamos a seguir apostando por el formato físico, apoyando a quienes lo hacen posible y dando voz a una comunidad que lleva años demostrando que sigue ahí. Esto no incluye el formato digital, siempre que se gestione de forma correcta y beneficie a todos los amantes de videojuegos. Esta será la lucha de Game, pero también la de una comunidad unida que nunca nos dejará de defender aquello que ama. Vale, pues estos están tirando por las dos cosas básicamente, aunque dicen que sí, que el formato digital, porque a ellos como tienda es lo que vende. Básicamente el formato físico es lo que venden ellos. Mucho formato físico. Al irse un minorista, por así decirlo, porque aunque no sea minorista, es mayorista PlayStation, se les va una gente cantidad de ingresos a todos ellos. Y luego también que puedas eso, intercambiarlos y demás medidas, pues eso también se va. Dice Pixel 2 Pixel, que un saludo para él. A partir de enero de 2028 no tendrás nada y serás feliz. PlayStation se acaba de pegar un tiro en el pecho para muchos jugadores. Luego dice Anthony: ojalá los que tenemos consolas organizarnos y boicotearles hasta que den marcha atrás y vuelvan a poner los discos. Queremos hacer lo que nos salga de las pelotas con nuestros juegos. Después de 30 años comprando videoconsolas y videojuegos de PlayStation, a partir de hoy mismo no volverá a comprar nada más de la marca si no hay formato físico.
Sony como empresa de videojuegos no me interesa para nada. Que te... PlayStation. No serás dueño de nada y serás feliz. El cambio ha sido lento, pero inexorable. Pasito a pasito, la industria ha ido implementando cada vez más prácticas abusivas y cuando daban un paso en falso hacia cómo reculaban para en verdad probar avanzar en otros sectores. La realidad tras todo este tiempo, desde PS3, 360, Wii, es que solo nos han ido cocinando a fuego lento y para cuando nos hemos querido dar cuenta ya habríamos tragado tanto que volver atrás ya no solo era imposible, sino que también absurdo, porque hemos aceptado la mierda que los estándares del funcionamiento del hobby de videojuegos. Ahora llorad, como niños, lo que no supisteis defender como hombres. Cuando aquel juego llegó sin manual o aquel otro PC solo se podía instalar siendo vinculado a Steam, fue entonces cuando debimos haber puesto a la industria contra las cuerdas. Por la mínima, pero ahora ¿dónde vamos? A ninguna parte, me temo. Lleva mucha razón, pero también es lo de siempre. Y también como se metió el wikismo, teníamos que haberlo aplacado antes, pero no pasó eso. Y estamos aquí, básicamente. Dice, PlayStation abandonará definitivamente el formato físico a partir de enero de 2018. Todos los nuevos juegos publicados a partir de esta fecha se ofrecerán únicamente en versión desmaterializada. Vamos, que los próximos serán desmaterializados. Dice Anonymous. Y Rubén Martínez pone un vídeo. Es un vídeo de hace ya tiempo de que básicamente Xbox tenías que hacer varias cosas en su tienda para poder dejárselo a un amigo, ese juego que tenías físico y demás. Y echaron este anuncio en Play 4, que básicamente pues la gente compró un poco más esta consola por esto. Ahora pues parece al revés, se han tirado un tiro en el pie a ellos. Y bueno, titeros, esta es la noticia amarga otra vez. Y nada, dale tu like, comenta y qué te ha parecido esto, si estás con PlayStation, si todo te parece una mierda soporífera y demás. Así que nada, dale like, suscríbete y nos vemos, titeros.